Estoy muy agradecido con Monseñor y con el Padre Jesús Alberto, que han abierto tan amorosamente las puertas a la comunidad hispanohablante en esta parroquia, y en particular el Padre Jesús Alberto, que nos ha dado un apoyo único en la realización de la misión de Cuaresma. Llevaré en mi corazón esta experiencia como un punto luminoso que espero que con la bondad de Dios podamos repetirlo. La Cuaresma, mis hermanos, es un camino. Tiene un comienzo y tiene un final. El comienzo es un miércoles y el final es un jueves. Empieza en el miércoles de ceniza, como lo sabemos bien, y termina el jueves santo, que es también el inicio de la gran celebración de nuestra fe, la más importante de todo el año, lo que llamamos el Triduo Pascual. La palabra triduo quiere decir 3 días, ese jueves, viernes y sábado, que empiezan con la celebración de la Cena del Señor y que tienen su culminación en el vértice más alto, el más hermoso e importante de toda nuestra fe, la Vigilia Pascual. De manera que la Cuaresma es un camino que nos va llevando junto a Jesús por el desierto hacia esa montaña santa, hacia ese monte que es el monte de la verdadera bienaventuranza, aunque no lo parezca. Estoy hablando del monte Calvario. La Cuaresma mira hacia allá, hacia la altura de la cruz, pero sobre todo la altura del amor con el que hemos sido amados. Año tras año, el pueblo católico renueva su fe, su esperanza y su amor a través de este santo ejercicio de la Cuaresma. Podemos entonces mirar cada uno de los domingos de la Cuaresma como una estación que vamos haciendo en este caminar. Y una cosa muy hermosa es que estos domingos tienen cada uno su propio rostro, como su nota particular. Recordamos bien que el domingo pasado, que fue el primer domingo de Cuaresma, fue el domingo de las tentaciones del Señor. Ahí nos contaba el evangelista San Lucas cómo nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo hacia el desierto en el que en otro tiempo había peregrinado el pueblo de Israel. Pero si los israelitas cayeron en tentación, en muchas tentaciones de hecho, tentación de idolatría, tentación de rebeldía, tentación de incredulidad, el desierto en cambio fue para Cristo lugar de victoria. El demonio salió derrotado frente a Jesucristo, y así el ejemplo de Cristo en el primer domingo de Cuaresma viene a empujarnos, a animarnos en nuestro propio camino y en nuestra propia conversión. Pero este es ya el segundo domingo, y las lecturas de hoy tienen una disposición o estructura que no es tan evidente. Pues en el Evangelio hemos oído la escena majestuosa de la transfiguración, pero si uno trata de sacar como una línea, un mensaje, un hilo conductor en las lecturas, no es tan evidente, no es tan fácil en el caso de este domingo. Una cosa que yo hago en estos casos, cuando las lecturas como que no parecen llevar una misma línea, es buscar aquellas palabras. A veces en una palabra está el secreto. Observemos cómo en el Evangelio de hoy aparece la idea del temor.
Y recordemos que en la primera lectura también aparece el temor, pero no es un miedo cualquiera, es algo mucho más profundo. Y en esta ocasión yo quisiera que miráramos con un poco de atención a esa experiencia que tuvo Abraham, o a esa experiencia que tuvo el apóstol Pedro junto con los otros dos apóstoles en el Evangelio. En ambos casos se habla de una especie de temor. Abraham estaba refrendando, estaba reconfirmando su alianza con Dios a través de un ritual extraño, sangriento, propio de la cultura de aquella época. Sellaban sus pactos con unos rituales muy raros para nuestra costumbre y nuestros ojos. Partían animales por la mitad y los que iban a hacer pacto caminaban por el medio de esos animales así descuartizados, cada uno invocando a su propio Dios. Cuando dos jefes de tribu iban a hacer un pacto, esa era la manera. Los dos que hacían el pacto caminaban en medio de los animales despedazados y cada uno tenía que invocar a su propio Dios diciendo más o menos estas palabras: que el Dios en el que yo creo me castigue así como están esos animales, si yo incumplo mi palabra. Esa era la manera sangrienta, la manera impresionante, como aquellos pueblos antiquísimos, estamos hablando del siglo XVIII antes de Cristo. Esa era la manera como esos pueblos sellaban sus pactos. No había en esa época notarías, jueces, instrumentos públicos, policía, juzgados. Lo único que había era ¿qué? La religión, pero ni siquiera coincidían en sus mismos dioses. Entonces cada tribu, cada jefe de tribu invocaba a su propio Dios, echándose encima una maldición si llegaba a incumplir la palabra que estaba empeñando. Ese era el método. Y por eso Abraham parte de esos animales y pasa caminando él, y luego el fuego de Dios pasa también entre esos animales. Es como un pacto personal que él hace con Dios. Y después de esa escena, o en el contexto de esa escena, Abraham siente ese profundo temor, siente esa especie de terror oscuro que oímos en la primera lectura. Y todavía no sabemos qué significa ese temor, pero ya podemos situar mejor la escena. En el caso del Evangelio, las cosas son bastante más tranquilas, gracias a Dios. Está Jesús en oración, sus vestidos cambian, hay una luz, hay un resplandor, hay una soberanía, hay una majestad. Los apóstoles, que son testigos de toda esa escena, quedan como desbordados con lo que están viendo. Y en medio de ese espectáculo, también los apóstoles, y en particular Pedro, llega un momento en el que sienten una especie de temor. ¿Qué quiere decir ese temor? Una manera de describirlo es lo que a veces decimos en español, sentir uno que se le mueve el piso. Como lamentablemente hemos tenido este acontecimiento doloroso en esta semana, el terremoto en el amado pueblo chileno, pues tenemos todos muy fresco en la imaginación lo que eso podría significar. Quienes hemos pasado por la experiencia de un terremoto, sabemos cómo la clase de miedo que se siente ahí no se asemeja a nada. Porque la mente humana requiere siempre de un fundamento, de un cimiento. Y un terremoto lo que hace es poner